se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Tengan todos buenas noches, bienvenidos de nuevo a este encuentro de catequesis en este tiempo de Pascua. Qué bueno reunirnos otra vez para reflexionar sobre estos temas del magisterio de la Iglesia y de la palabra de Dios que nos permiten crecer cada vez más en nuestra vida espiritual. Iniciemos pues nuestro encuentro de esta noche suplicando la gracia del Divino Espíritu Santo que habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo, que sea Él quien nos sostenga, nos acompañe, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para profundizar cada vez más en el misterio de nuestra fe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor, Envía tu Espíritu, Señor. y se renovará la faz de la tierra. Padre Todopoderoso, que iluminas los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos docilidad a sus inspiraciones, para que gustemos siempre el bien y gocemos de sus divinos consuelos. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar pues este encuentro en esta noche escuchando la proclamación del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Algún tiempo después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Al ver Jesús que mucha gente acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: con 200 denarios no compraríamos bastante pan para que cada uno tomara un poco. Entonces
intervino otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús mandó que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Eran unos 5.000 hombres. Luego tomó los panes, y después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces, y les dio todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan lo que sobra, para que no se pierda nada. Lo hicieron así, y con lo que sobró de los 5 panes llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio aquel signo, exclamó: Este hombre es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey, entonces se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 1 al 15. Es la lectura que se ha proclamado en la liturgia de la palabra el pasado viernes de la segunda semana del tiempo de Pascua, y que sirve como introducción para lo que llamamos el discurso del pan de vida, que venimos escuchando en la celebración de la Eucaristía en esta tercera semana del tiempo pascual, en la que Cristo Jesús nuestro Señor se nos revela, se nos manifiesta como el pan vivo bajado del cielo. Es pues el relato que comúnmente se llama de la multiplicación de los panes, y lo he puesto entre comillas porque pues en realidad es un título, es una designación puesta más como por los editores de las Biblias o por los estudiosos, por los exegetas, que propiamente un término que aparezca en la palabra de Dios. En realidad, en el texto que hemos escuchado, y si podemos observar en nuestras Biblias, por ninguna parte aparece la palabra multiplicación ni el verbo multiplicar. Y podemos decir desde ahora pues que es un término un poco impropio para designar lo que allí sucedió. Lo explicaremos un poco más adelante. Por lo pronto entonces comencemos adentrándonos en el texto mismo de la palabra de Dios. Empieza diciéndonos el versículo 1, algún tiempo después. Y nos preguntamos, ¿algún tiempo después de qué? Estas primeras palabras de este versículo 1 del capítulo 6 pues nos llevan a contextualizar el hecho que se está narrando allí en el relato bíblico. ¿Algún tiempo después de qué? Entonces tenemos que retroceder en nuestra Biblia y remontarnos a los capítulos anteriores. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, encontramos en el capítulo 2 del mismo Evangelio según San Juan un relato muy bello y muy conocido por todos nosotros, el de la boda de Caná de Galilea. Y nos dice allí en el versículo 11 que ese fue el primer signo que Jesús realizó y por el cual manifestó su gloria. Recordemos aquel hecho hermoso de la transformación del agua en vino, cuando a los novios de aquella boda de Caná de Galilea se les acabó el vino y estaba pues en peligro de echarse a perder la fiesta y de quedar en vergüenza delante de todos los invitados. María Santísima, invitada a la fiesta, se percata, se da cuenta de aquello que estaba sucediendo y acude a su Hijo Jesús a decirle: no tienen vino. Y allí Jesús realiza su primer signo,
justamente por mediación, por intercesión de María Santísima. Y si seguimos más adelante en el capítulo 3 encontramos el diálogo de Jesús con Nicodemo que escuchábamos en la semana anterior, semana segunda del tiempo de Pascua, en la proclamación del Evangelio, en la Santa Misa. Y en el capítulo 4 está el diálogo de Jesús con la samaritana, que lo habíamos escuchado también en uno de los domingos del tiempo de Cuaresma. El segundo signo que Jesús realiza en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan es la curación del hijo de un funcionario del rey. El segundo signo, una curación, una sanación. El Evangelio según San Juan, hay que decirlo desde ahora, relata varios signos, 7 signos que Cristo Jesús nuestro Señor realiza y los va organizando con una intención particular para llevarnos poco a poco a acercarnos al conocimiento de la persona de Jesús. El segundo signo después de las bodas de Caná de Galilea es la curación del hijo de un funcionario. Y el tercer signo, en el capítulo 5, es la curación de un paralítico en la piscina de Betesda, un día sábado. Y aquí es donde podemos decir que comienza como el drama, porque el versículo 16 del capítulo 5 de Juan nos trae una afirmación que nos empieza a poner ya como en el contexto de la pasión y de la muerte de Jesús. Por eso los judíos lo perseguían, porque él estaba enseñando, porque él estaba realizando signos milagrosos, signos prodigiosos. Había curado al hijo de un funcionario del rey, había curado también a un paralítico en la piscina de Betesda, y digamos que lo peor de todo para los judíos es que esto había sucedido un día sábado. El día sábado para los judíos conservadores, cumplidores de la ley, pues es el día sagrado. Por tanto, en día sábado no se podía realizar ningún trabajo y mucho menos una curación. Y ahí es donde comienza la controversia de Jesús con las autoridades judías. Por eso los judíos lo perseguían. Jesús empieza a ser perseguido. Jesús ha empezado su misión como profeta, como evangelizador. También ha empezado a realizar sus signos milagrosos, como las curaciones. Por eso los judíos lo perseguían. Así contextualizados, entonces podemos decir, algún tiempo después ¿de qué? De que Jesús comenzó a realizar sus signos. Después de que Jesús comenzó a realizar sus signos, un día de tantos pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Esta es una imagen del lago de Tiberíades, ubicado allí en la región de Galilea, en la Tierra Santa. Alrededor del lago se ubican muchos pueblitos cuyos nombres escuchamos en el Evangelio. Por ejemplo, Nazaret, Cafarnaúm, el mismo Caná, son pueblitos ubicados así en la margen del lago de Galilea. Un lago de unas dimensiones considerables, de aproximadamente unos 20 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, más o menos como la distancia que puede haber entre Manizales y Neira o Manizales y Chinchiná, para que nos podamos hacer una idea al respecto. ¿Qué tiene de particular este versículo? La otra orilla del lago de Tiberíades. Ellos, pues por las dimensiones de este lago, lo llaman el mar. El lago de Tiberíades es llamado también el mar de Galilea. El mar tiene una connotación particular en el Evangelio. El mar era para los judíos el lugar donde se suponía que habitaba el espíritu del mal. Por eso los judíos nunca fueron grandes navegantes, a pesar de que tenían allí cerca
el gran lago de Galilea y pues que tenían también a algunos kilómetros de distancia el gran mar Mediterráneo, nunca se destacaron por ser grandes navegantes. Simplemente uno de los oficios más populares era el de ser pescadores, allí únicamente a la orilla del lago, nunca adentrándose más allá, porque precisamente en su mentalidad religiosa se pensaba que allí habitaba el espíritu del mal. El mar era sinónimo del mal. ¿Y por qué se le llama lago de Tiberíades al mar de Galilea? Porque también allí en sus orillas quedaba ubicada una ciudad que el emperador, o el rey Herodes mejor, el rey Herodes había mandado construir en honor de Tiberio, que era el emperador en tiempos de Jesús, desde hacía unos 14 años más o menos. 14 años antes del nacimiento de Jesús, ya Tiberio era el emperador en Roma, y uno de sus funcionarios, de sus subalternos, el rey Herodes, delegado para que gobernara aquella región de la Palestina, había mandado construir una ciudad en honor del César, del emperador Tiberio. Podemos encontrar la referencia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículo 1, donde nos dice: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, su hermano Filipo rey de Iturea y de la región de Traconítide, etcétera, etcétera, nos está haciendo una contextualización histórica. Pues bien, ¿qué encontramos allí? Encontramos el lago o el mar, que es para los judíos el lugar donde habita el mal. Y encontramos un nombre, Tiberíades, la ciudad de Tiberio. Hay noticias de que al emperador le gustaba venir a esa ciudad precisamente como a pasar allí las vacaciones. Era una ciudad netamente romana, pero en territorio judío. Una ciudad entonces dedicada únicamente para la persona del emperador. Podemos entonces empezar a hacernos una imagen de lo que significaba este lugar para los judíos, el lugar donde habita el mal, el lugar donde viene a temperar, a vacacionar el gobernante, el emperador, aquel que los tenía subyugados, aquel que los tenía sometidos bajo la esclavitud política y económica. Nos dice el versículo primero que Jesús va a la otra orilla. Jesús pasa por encima del mal. A Jesús no le interesa mezclarse con los criterios del gobierno de aquel entonces, no le interesa estar de amigo, emparentado con la situación política, económica, social que se estaba viviendo, pero Jesús tampoco se escabulle de aquella situación, sino que precisamente este relato nos va a narrar lo que él hace por confrontar esa situación difícil que su pueblo está viviendo, y cómo con sus palabras y sus hechos él lanza una propuesta nueva, un estilo de vida novedoso. La otra orilla hace referencia inmediatamente a aquello que para los judíos fue tan importante en el Antiguo Testamento y que viene narrado en el capítulo 14 del libro del Éxodo: pasar a la otra orilla. Así como el pueblo de Israel había pasado, había atravesado el Mar Rojo, saliendo de la esclavitud de Egipto y dirigiéndose hacia la tierra prometida, Jesús se va a la otra orilla. Jesús es como el nuevo Moisés. Él viene a realizar un nuevo éxodo hacia una nueva tierra, la tierra prometida, la tierra del reino de Dios. Por eso Él pasa más allá
del mar donde habita el mal. Él pasa mucho más allá de la ciudad de Tiberio, el emperador, y va a hacer allí otro de sus signos grandiosos y prodigiosos. Y nos dice el versículo 2 que lo seguía mucha gente, porque veían los signos que hacía con los enfermos, que ya los acabamos de narrar, sobre todo pues las curaciones, las sanaciones. La gente se siente atraída hacia aquel profeta que no solo habla con autoridad, sino que realiza signos prodigiosos. Y el versículo 3 nos dice que Jesús sube a la montaña y se sienta allí con sus discípulos. La montaña es una palabra muy importante en el Evangelio, porque la palabra montaña no designa únicamente un lugar geográfico. La montaña es algo más. La montaña es una actitud personal en la vida del creyente. Subir la montaña significa también en el Evangelio, además de ascender por la pendiente, significa acercarse al pensamiento de Dios. Subir la montaña significa también en el Evangelio adentrarse en la esfera de Dios, en el ámbito divino, asumir los criterios de Dios, estar en sintonía de mente y de corazón con lo que el Padre piensa, siente y quiere. Y nos da el evangelista otra indicación también muy importante. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Y recordemos qué significaba la Pascua para los judíos. La Pascua era la solemnidad, la fiesta por excelencia. Era como la fiesta nacional en la que ellos conmemoraban justamente la salida, la liberación de la esclavitud. Jesús, después de realizar sus signos, sube a la montaña. Jesús está en sintonía con los pensamientos y los sentimientos del Padre Celestial. Y Jesús se dispone a vivir la Pascua con su pueblo Israel. Jesús es protagonista, es partícipe de aquella fiesta de la liberación, porque lo que Jesús va a realizar con este signo, que llamamos entre comillas la multiplicación de los panes, es precisamente la liberación de su pueblo, la liberación de la esclavitud, la liberación de la postración, la liberación del hambre, la liberación de la pobreza, y nos va a enseñar cómo es posible realizar este milagro también nosotros. Versículo 5. Al ver Jesús que toda esta gente acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? ¿Qué significa esta pregunta? Jesús, con esta pregunta, le está transmitiendo al discípulo la responsabilidad de la situación que está sucediendo. Jesús, con esta pregunta que le dirige a su discípulo Felipe, nos está diciendo algo muy importante, y es esto: la responsabilidad del hambre en el mundo no le corresponde a Dios. Por eso Jesús le pregunta al discípulo: ¿dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Jesús sabe que el Padre Celestial ya puso en nuestras manos la tierra, todos los bienes creados, nos dio inteligencia, fuerza, creatividad para que hagamos producir esos bienes y esos dones con nuestro trabajo. La responsabilidad de alimentar a la humanidad no le corresponde a Dios. La responsabilidad de alimentar a la humanidad le corresponde a los discípulos. Si todavía hay pobreza, si todavía hay desigualdad en este mundo, eso no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra,
porque muchas veces nosotros no hemos administrado con rectitud ni con justicia los bienes que tenemos, los bienes que el Padre Celestial puso en nuestras manos. Seguramente nosotros muchas veces nos hemos cuestionado acerca de la situación de pobreza, de hambre, de desempleo que muchas personas viven hoy en día. Tal vez alguien de nuestra familia, incluso nosotros mismos, hemos padecido por esas situaciones. En estos momentos de pandemia, de aislamiento preventivo en nuestros hogares, muchas personas se han visto afectadas precisamente por la situación laboral, por la situación económica. Las cosas en este momento no son lo mismo que antes. Con las restricciones, pues ha disminuido el ritmo de trabajo en muchos lugares. Seguramente se va presentando ya la escasez o la carestía. Muchas personas y muchas familias han dejado de percibir los ingresos necesarios. Todo esto nos cuestiona. Y en este evangelio, el Señor nos va a dar la respuesta que Dios Padre y que Él mismo, Jesucristo, nos ofrece para solucionar el problema del hambre y de la pobreza que hay en el mundo y que con toda certeza se van sintiendo más fuertes en estos días de particular dificultad. Hay entonces una primera idea clara. La responsabilidad del hambre en el mundo no es de Dios. La responsabilidad del hambre, de la injusticia, de la pobreza que haya en este mundo está en nuestras propias manos. Jesús hace esta pregunta a su discípulo para ver él cómo reaccionaba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Dios mismo ya ha puesto en nuestras manos todos los medios. Falta que nosotros pongamos esos medios a producir para que no haya más hambre, más injusticia, más pobreza en este mundo. Versículo 7. Felipe le contestó: con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco. ¿Qué era el denario? Según el Evangelio de Mateo, un denario era la moneda con la que se le pagaba el jornal a un trabajador. Y era una jornada de trabajo de 12 horas. A un campesino, por ejemplo, a un labrador, a un agricultor, se le pagaba con un denario. Algo así como lo que vemos en la imagen era el denario en tiempos de Jesús, la moneda que circulaba en el Imperio Romano, que normalmente tenía grabada la imagen del César, del emperador que estaba gobernando en aquel momento. En este caso estamos hablando de Tiberio, y por el otro lado la misma monedita pues traía grabada la imagen de alguna divinidad, de algún dios o de alguna diosa del panteón romano. ¿A cuánto equivaldría entonces aproximadamente un denario? Digamos que a lo que equivaldría hoy el salario mínimo legal vigente diario, lo que un empleado podría ganarse en un día de trabajo. Eso era un denario. Entonces Felipe le contesta al Señor: Señor, con 200 denarios, es decir, con 200 jornales, con 200 salarios mínimos diarios legales vigentes, hagamos más o menos la cuenta, ¿cuántos serían 200 jornales o 200 días de trabajo? Como 6 meses y medio. ¿Cuánto te puedes ganar en tu trabajo a lo largo de 6 meses y medio? Como un poco más de medio año. Con esa cantidad de dinero, dice el discípulo, no compraríamos bastante para que cada uno pudiera comer, aunque fuera un poco. ¿Qué nos está diciendo esta respuesta del discípulo? Nos está diciendo algo también muy importante, y es que el problema de la pobreza no se soluciona con dinero.
El problema de la pobreza en este mundo no se soluciona comprando y vendiendo, porque el pobre no tiene con qué comprar y tal vez no tenga nada para vender. El problema de la pobreza, del hambre, de la injusticia en el mundo no se soluciona con dinero. La solución tampoco es dar cosas, no es el asistencialismo, porque lo que se regala no siempre se valora. No se trata únicamente de darle al pobre un pedazo de pan, porque luego va a volver a tener hambre, aunque hay que hacerlo, sí, porque el estómago no da espera, pero no se trata únicamente de regalar cosas, hay que hacer algo más. No se trata únicamente de darle una moneda al indigente para que deje de molestar y así calmar nuestra propia conciencia, pensando que ya hicimos una gran obra de caridad. Además, porque dar monedas en la calle puede terminar fomentando la mendicidad, el vicio, la delincuencia. Entonces, no es comprando, vendiendo ni regalando. Hay que hacer algo más. La pobreza en el mundo no se acaba con el dinero. En este momento estamos viendo una situación difícil, compleja en el mundo de hoy, que no se soluciona únicamente con dinero. Hay que hacer algo más. ¿Y qué es ese algo más que el Evangelio nos está proponiendo? Versículo 8. Entonces intervino otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Recordemos que Andrés fue el primero de los discípulos en ser llamado, el primero que escuchó la invitación del Señor: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice Andrés? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Esta respuesta del discípulo Andrés nos trae todavía otra enseñanza muy importante. Ya llevamos 2 ideas muy claras. Primera, la pregunta de Jesús a Felipe: ¿dónde compraremos pan? La pobreza en este mundo no es responsabilidad de Dios, sino de nosotros. Segundo, la respuesta de Felipe: Señor, con 200 denarios no sería suficiente. El problema de la pobreza en este mundo no se soluciona con el dinero. Tercera idea fundamental: 5 panes y 2 peces. 5 y 2. Lo he resaltado en otro color allí en la diapositiva. 5 y 2. 5 y 2 suman 7, que en la Biblia es el número de la plenitud. 5 panes y 2 peces significan la totalidad de los bienes que hay en este mundo, la totalidad de los bienes que están destinados para que todos disfrutemos de ellos, la totalidad de los bienes que Dios Padre puso en nuestras manos para que los distribuyamos con justicia, pensando siempre en el bien de todos y no solo en el egoísmo y en la ambición de unos pocos. 5 panes y 2 peces que al discípulo le parecieron muy poco. ¿Qué es esto para tanta gente? Pero en manos de Jesús, los 5 panes y los 2 peces van a alcanzar para la multitud entera. 5 panes y 2 peces son demasiado poco cuando el corazón no está lleno de Dios. 5 panes y 2 peces son suficientes en las manos de Jesús para saciar a la multitud. ¿Esto qué significa? Que 5 panes y 2 peces, es decir, la totalidad de los bienes que hay en este mundo, nunca alcanzarán mientras haya egoísmo en los corazones, mientras haya esa actitud insaciable de tener, de poseer y de acumular sin compartir. 5 panes y 2 peces, es decir, todos los bienes que hay en este mundo, alcanzarán para todos y sobrarán
si los administramos con los mismos criterios de Jesús, es decir, con la solidaridad, con la caridad, con la bondad, con la misericordia. Y vamos a ver cómo ese es el milagro, que sí es posible. Versículo 10. Jesús mandó que se sentaran todos, porque había mucha hierba en aquel lugar, y eran unos 5.000 hombres. Había mucha hierba en aquel lugar. El evangelista inmediatamente nos remite a aquello del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Había mucha hierba en aquel lugar. Era un lugar seguramente de verdes praderas, pues claro, ubicado a orillas del lago de Tiberíades, a orillas del lago de Galilea, es decir, una región fértil, una región donde abundan los cultivos, las cosechas y muy seguramente también los pastizales, la hierba. En verdes praderas me hace reposar el Señor. Jesús, con la actitud de buen pastor, va a hacer que esos bienes alcancen para la multitud y va a enseñar a la multitud a ser agradecida y a compartir. Esa palabra, que había mucha hierba en aquel lugar, nos remite también inmediatamente al relato del libro del Génesis, donde se nos narra cómo Dios Padre ordenó en la creación: produzca la tierra hierba verde. Y nos recuerda el libro del Génesis que Dios vio que todo era bueno. Lo que Jesús va a hacer aquí es un acto de nueva creación. Si el Génesis nos está narrando la creación, la primera creación, produzca la tierra hierba verde, lo que este evangelio llamado de la multiplicación de los panes nos está narrando es cómo vive la comunidad creyente que hace parte de la nueva creación, la comunidad que es renovada en la mente, en el espíritu, en el corazón, la comunidad que tiene los mismos criterios de Jesús, la comunidad que sabe repartir y compartir los bienes con justicia, con equidad, con caridad, con solidaridad, para hacer que alcancen para todos. Y miren qué bonito. Jesús tomó los panes, versículo 11, y después de haber dado gracias, los distribuyó entre todos. Antes de distribuir los panes, Jesús da gracias. E hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieran. He resaltado la palabra dar gracias. Dar gracias en el griego del Nuevo Testamento, la lengua en que fue escrito originalmente el Evangelio. Dar gracias se dice eucharisto. Y de eucharisto inmediatamente eso nos suena ¿a qué? A Eucaristía. Jesús da gracias. Jesús alaba al Padre Celestial por los dones que ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué es eucharisto? Es reconocer que los bienes son de Dios, que Él es el único dueño, que el Padre Celestial es el único propietario, porque el Padre Celestial es el único creador. Nosotros únicamente somos administradores. Cuando llegamos a este mundo no lo hicimos en calidad de dueños. Cuando llegamos a este mundo lo hicimos en calidad de administradores, de servidores. Los bienes que tenemos en nuestras manos, los bienes que tenemos en nuestro bolsillo, los bienes que tenemos a nuestro alrededor, no son nuestros, son de Dios. Jesús da gracias reconociendo que el ser humano no es dueño de nada. Todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido del Padre Celestial. Nos va a decir San Pablo en una de sus cartas en el Nuevo Testamento: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías?
¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido de manos del Padre Celestial. Alguien podría decir, pero es que yo con mi trabajo de toda la vida he ahorrado y me he comprado mi casa y me he comprado mis cosas, y etcétera. Entonces eso es mío. Sí, pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio las habilidades? ¿Quién te dio la vida para trabajar? Las cosas que tenemos en este momento hay que reconocer que nos vienen de las manos de Dios. Él cuenta con nuestro trabajo. Jesús quiso contar con los 5 panes y con los 2 peces que presentó aquel jovencito para poder realizar el milagro. Jesús no quiere hacer los milagros él solo. Jesús quiere hacernos partícipes del milagro, del partir, repartir, del compartir con generosidad los bienes que tenemos. Por eso entonces aclaro la afirmación que hacía al principio. Este relato no debería llamarse la multiplicación de los panes, porque en realidad no hay ninguna multiplicación. Lo que hay es una división. Es decir, el milagro no es multiplicar, el milagro es dividir. Dividir el pan, repartir, compartir los 5 panes y los 2 peces y hacer que alcancen para todos. El verdadero milagro no fue una multiplicación, sino una división, es decir, el aprender a compartir y a ser generosos. Esta palabra, dar gracias, eucharisto, nos remite también a la celebración de la última cena y a la celebración de la Eucaristía. Recordemos cómo todos los días escuchamos en la celebración de la Santa Misa la fórmula de la consagración. Jesús tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Es un acto eucarístico. Por eso este relato de la multiplicación, o mejor de la división, de la repartición de los panes, es el preludio en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan de la revelación de Jesús como el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo. Aquel que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús realiza primero el signo del pan material para podernos después hablar del pan espiritual, del pan de vida eterna que es Él mismo. Versículo 12, otra enseñanza importantísima. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada. Recojan lo que ha sobrado. ¿Qué nos está enseñando Jesús con esto? Pues algo muy importante, y es dar gracias primero, y segundo, no desperdiciar. Dar gracias y no desperdiciar son 2 actitudes concretas que debemos aprender, porque muchas veces somos desagradecidos y muchas veces también hemos desperdiciado lo que tenemos. ¿Cuántas veces hemos desperdiciado la comida? ¿Cuántas veces hemos desperdiciado el agua? ¿Cuántas veces desperdiciamos el dinero? ¿Cuántas veces desperdiciamos el tiempo? ¿Cuántas veces no hemos administrado bien todos estos bienes que poseemos porque el Señor los ha puesto en nuestras manos? Por eso, porque muchas veces hemos desperdiciado, todavía hay a nuestro alrededor hambre, miseria, desigualdad y violencia. El milagro de la condivisión del pan nos debe llevar a estas actitudes concretas: a dar gracias y a nunca desperdiciar. Máxime en estos días de particular dificultad para la humanidad entera, necesitamos aprender a ser austeros.
esta situación de la pandemia, si bien es cierto que nos aflige a todos, nos preocupa, ha hecho sufrir a muchas personas, también es cierto que nos dejará grandes enseñanzas. Una de esas enseñanzas, valorar lo que antes no valorábamos, valorar los bienes, valorar el tiempo, valorar a las personas que hace mucho no podemos ver, valorar lo que antes teníamos y tal vez desperdiciábamos y ahora lo estamos añorando. El Señor sigue contando con nuestro esfuerzo, el Señor sigue contando con nuestro trabajo. Él quiere que desde jóvenes, que desde niños aprendamos a dar gracias y a valorar lo que tenemos y a no desperdiciar. Fue un niño el que se acercó con los 5 panes y los 2 peces. Desde niños, desde pequeños, nos deben enseñar a ser agradecidos, a no desperdiciar, a valorar lo que tenemos. Todos tenemos algo en que ayudar. No podemos quedarnos siempre esperando a recibir. Un detalle que se me pasó en el versículo anterior. Eran 5.000 hombres, nos dice el relato del Evangelio. Eran 5.000 hombres y estaban allí sin hacer nada. No se les había ocurrido nada. Tal vez estaban todos esperando a recibir. El verdadero milagro no es imaginarnos a Jesús tal vez con una varita mágica haciendo aparecer panes en una canasta y repartiéndolos a manos llenas. Jesús no es un mago. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no viene a asombrarnos con artes de magia. Jesús viene a salvarnos y a hacernos responsables de la salvación de nuestros hermanos. La pregunta que le dirige a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? Jesús hace que el discípulo tome conciencia de la responsabilidad. Jesús en este Evangelio nos hace tomar conciencia de que cada uno de nosotros es responsable del bienestar de los demás. Cada uno de nosotros es responsable de la transformación de la historia. Y eso no se logra con dinero, eso no se logra comprando o vendiendo, eso se logra siendo justos, compartiendo lo que tenemos, aprendiendo a dar gracias, no desperdiciando, sino siendo austeros. Por eso entonces Jesús les manda que recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada. Y nos dice el Evangelio que ellos lo hicieron así. Y con lo que sobró de los 5 panes llenaron 12 canastas. El número 12 tiene un simbolismo importantísimo en la Biblia. Ya vimos que 5 y 2 suman 7, 5 panes y 2 peces son la totalidad de los bienes que hay en este mundo. 12 canastas también tiene un significado muy importante. El número 12 en la Biblia hace referencia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a las 12 tribus y en el Nuevo Testamento a los 12 apóstoles, es decir, a la comunidad. Cuando aprendemos a ser responsables del bienestar de nuestros hermanos, cuando tomamos conciencia de que hay que compartir y distribuir justamente lo que tenemos sin acaparar, cuando tomamos conciencia de que hay que aprender a ser agradecidos, cuando tomamos conciencia de que no hay que desperdiciar sino ser sobrios, ser austeros, cuando tomamos conciencia de que es nuestra responsabilidad hacer que los bienes que hay en nuestras manos alcancen para todos, entonces ahí es donde surge la comunidad. Cuando aprendemos a compartir y a ser generosos, entonces no hay necesitados. Se acaba el hambre, se acaba la injusticia, se acaba la pobreza y nace la verdadera comunidad. En estos días hemos sido testigos cómo se ha despertado el espíritu de solidaridad, de generosidad en tantísimas personas.
a través de las instituciones de caridad, a través de las parroquias, a través de signos concretos que muchas personas y muchas familias han realizado, y se han adelantado distintas campañas para favorecer a los más necesitados. Esta pandemia que tanto nos ha afectado nos está enseñando también de nuevo, de algún modo, tal vez a la fuerza o tal vez sin querer, a vivir así, a vivir en la solidaridad, a vivir en la generosidad, a vivir de nuevo el Evangelio. Y qué bueno que esta enseñanza perdure en nuestra vida por siempre. También se constata porque el espíritu del mal anda en todas partes, pues como hay personas que, mientras muchos son solidarios y generosos, hay otros con malas intenciones tratando de aprovecharse de la situación. Siempre el espíritu del mal estará por ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nos dice el Señor en su palabra, hay que resistirle firmes en la fe, porque el poder de Dios y el poder de su divina palabra siempre prevalecerá por encima de la acción del espíritu del mal. Cuando aprendemos a compartir, a ser agradecidos, a ser generosos, se acaba el hambre, se acaba la injusticia, se acaba la necesidad y aparece la comunidad. Como lo escuchábamos también en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en días pasados. Todos los hermanos de la comunidad lo tenían todo en común y entre ellos no había pobres, porque aprendieron la lección, aprendieron a leer y a vivir el Evangelio. Entonces este es el verdadero milagro. Repito, Jesús no es un mago. No pensemos que el milagro es Jesús con una varita mágica haciendo aparecer panes en una canasta. Eso no es el milagro. El verdadero milagro es mover los corazones de todos, incluso de los más pequeños y de los más jóvenes, para que cada uno ponga en común sus 5 panes y sus 2 peces, que aparentemente no son nada, pero que juntando lo que todos pueden ayudar, allí se logra el verdadero milagro, que es la solidaridad, el verdadero milagro, que es la caridad, el verdadero milagro, que es crear comunidad, que es ser responsables los unos del bienestar de los otros. Versículo 14. Cuando la gente vio aquel signo, aquel milagro, exclamó: este hombre es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Aquí hay una frase que es interesante y que puede ser de doble filo, porque por un lado pues expresa que la gente alcanzó a percibir que ese hombre, el profeta Jesús, había realizado algo importante, algo interesante, algo que les dejaba una enseñanza. Este es el profeta que debía venir al mundo. Las cosas hay que seguirlas haciendo de este modo. Pero inmediatamente viene como la contraparte. Por eso digo que es una frase como de doble filo, porque Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey. Entonces, pues la gente por un lado alcanzó a comprender un poco el mensaje de Jesús, pero por otro lado querían proclamarlo rey. ¿Y qué era lo que ellos estaban esperando del rey? ¿Qué era lo que ellos estaban esperando del gobernante? El Mesías que el pueblo de Israel había estado esperando durante tantos siglos debía tener ciertas características, entre ellas el ser un hombre grande, poderoso, guerrero, incluso muy sabio, muy rico. La gente seguramente pensó que este profeta Jesús era el que les iba a solucionar la situación económica de ahí en adelante. Este es el que, si lo elegimos rey,
entonces nos va a liberar del dominio, del yugo del imperio romano, de Tiberio César. ¿Recuerdan a Tiberio? Lo mencionamos al principio de esta meditación. El rey, el César, que tenía oprimido social, política, económicamente al pueblo de Israel. ¿Se habrán imaginado entonces que Jesús era aquel que venía a destronar a Tiberio? Jesús era el que venía a arreglarles la situación. Ya no vamos a tener entonces que trabajar y no vamos a tener que mercar y no vamos a tener que hacer nada, pues porque este es el que nos va a dar de comer de aquí en adelante. Por eso Jesús, hemos escuchado también en el relato del Evangelio, les dice: trabajen, trabajen, no solo por el alimento que perece, sino por aquel alimento que da vida eterna. Jesús les aclara: yo no he venido a solucionarles aquí la situación económica, he venido a enseñarles a ser responsables unos de otros. Bueno, este versículo 15, digamos que es el culmen de la incomprensión. Jesús les enseña a compartir, a ser generosos, a ser solidarios, y ellos muy seguramente estaban pensando en Él como el gobernante, el rey que mágicamente les iba a solucionar todo. 5.000 hombres allí sentados esperando únicamente recibir, y ninguno de ellos se había puesto por obra para hacer algo en bien de los demás. ¿Cuántas veces nos sucede así? Estamos esperando que nos den, estamos esperando que nos sirvan, estamos esperando que el gobierno nos solucione las cosas, estamos esperando que nos atiendan, cuando Jesús nos enseña otra cosa muy distinta. El culmen de la incomprensión. ¿Y entonces qué pasó? Jesús se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Y recordemos lo que significa la montaña: subir, ponerse en la presencia de Dios, sintonizar con el pensamiento, con el corazón del Padre Celestial. Aquel signo que Jesús realizó para enseñar a la multitud a compartir, a ser solidaria, a ser generosa, fue un signo mal entendido por la mayoría, que lo relacionó inmediatamente con estructuras o con pensamientos humanos, con estructuras de gobierno, de poderío, con estructuras políticas, económicas. Jesús viene a traer una propuesta completamente distinta, la propuesta del Padre Celestial, para decirnos que las cosas no se solucionan con el poder, no se solucionan con el dinero, no se solucionan con las estructuras que nosotros nos hemos creado. Las cosas se solucionan con los sentimientos, con los pensamientos y con las actitudes de Dios, es decir, con la bondad, con la solidaridad, con la compasión, con la misericordia. Este momento de pandemia nos lleva a revisar nuestros criterios, las estructuras de pensamiento, estructuras sociales, políticas, económicas que nosotros mismos nos hemos creado y que tal vez no estaban funcionando. Ahora nos viene muy bien este Evangelio, porque por experiencia propia vamos descubriendo poco a poco cuáles son los criterios, cuál es el pensar del Padre Celestial. Qué bueno que aprovechemos estos días del aislamiento en casa para subir nuevamente a la montaña, para volver de nuevo a los criterios de Jesús, a los criterios de Dios Padre. Terminemos con nuestra oración. Señor nuestro Jesucristo, que te nos has manifestado como el pan vivo bajado del cielo, concédenos tener siempre hambre y sed de ti, y que aprendamos a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos por su presencia y por su compañía en esta noche. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire, el sol son tu regalo. Y mi estrella de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo